Blake y yo no habíamos hablado en casi 17 años. Él era el mayor, 6 años mayor que yo. Siempre me trató como a un niño. ¿Y nuestros padres? Bueno, ¿cómo decirlo? Creo que los odiaba. Cuando murió nuestro padre, Blake dijo rotundamente que no vendría al funeral. No quería oír nada de eso. Le gritó a nuestra madre y me dijo que me fuera al infierno también, por estar siempre de parte de nuestros padres, aunque según él, no se lo merecían. Estuve enfadada con él durante mucho tiempo. Cuando Blake cumplió 18 años, se fue de casa, y yo me quedé sola con nuestra madre. Su estado empeoró poco a poco. La cuidé durante 10 años, y cuando tenía 22 años, ella también murió. Fue horrible. Amaba a mis padres, y perderlos a ambos me arrastró a un lugar profundo y oscuro. Pero lo peor era el comportamiento de Blake. Cuando le llamé para decirle que nuestra madre había muerto, solo dijo que se lo merecía. Estaba furioso con Blake. Ni siquiera vino a su funeral. Tampoco pude localizarle después. Quizá fue lo mejor. De todas formas, no habría sido más que discusiones y caos. Pero cuando estaba en la oficina del abogado, gestionando el testamento de nuestros padres, apareció Blake. Perdí el control. Fui tras él como un loco. Le insulté de todas las formas posibles, allí mismo en la oficina del abogado. Le lancé todo lo que tenía, preguntándole cómo podía ser un imbécil. Nuestros padres nos habían criado bien, habían hecho todo por nosotros, y así resultó ser. Blake no reaccionó a nada de eso. Él era completamente indiferente a mis insultos. Dijo que no estaba allí por el dinero, ni por la herencia de nuestros padres. Solo había una cosa que le importaba: vender la casa en la que crecimos, vendiéndoselo a alguien que prometiera derribar ese lugar asqueroso. Fue entonces cuando perdí completamente la paciencia y le ataqué. Tuvimos una pelea violenta. La policía llegó y, sí, toda la situación acabó bastante fea. Pero eso fue hace mucho tiempo. La casa fue vendida y Blake desapareció. Pensé que nunca volvería a saber de él. Ni siquiera pensé cuando sonó mi teléfono. De todas formas, estaba esperando un paquete, así que supuse que era el mensajero o algo así. Pero cuando contesté, una voz familiar habló al otro lado. «Hola, hermanito», dijo Blake. Incluso después de todos estos años, el estómago se me encogió. Un mundo entero, toda una vida que creía haber dejado atrás, volvió de golpe. Escuchar la voz de Blake por el teléfono hizo que todo resonara dentro de mí. Hablé con Blake entonces. Una parte de mí sentía que debería colgar y decirle que se fuera al infierno, pero era mi hermano. Quizá era hora de perdonarlo después de todos estos años. Pasaron 6 meses. Blake y yo hablábamos cada semana. Se podría decir que había crecido. Bueno, quizá, no estoy seguro. Hablar con Blake sacó a relucir un lado de nuestros padres que nunca había conocido. Para ellos, siempre había sido su dulce pequeño Max. Les encantaba. Me cuidaron. En mis recuerdos, Blake había recibido ese mismo amor. Nuestra familia había sido un hogar decente, honesto y cariñoso. Pero Blake recordaba las cosas de otra manera. Cuando me lo contó por primera vez, pensé que estaba volviendo loco otra vez, intentando arrastrar los nombres de nuestros padres por la tierra. Pero insistía en que le habían dejado morir de hambre, que le habían hecho cosas terribles. Dijo que hubo veces que lo encerraban en el sótano durante días, lo ataban y ni siquiera le dejaban ir al baño, así que no tenía más remedio que ensuciarse a pie. Y por si fuera poco, le castigaban constantemente. Nuestra madre le pegaba con un cinturón de cuero, casi todos los días. Nuestro padre prefería estrangularlo hasta que se desmayara. No le creí, no hasta que, durante una videollamada, me mostró pruebas. Su espalda, piernas y brazos estaban cubiertos de viejas cicatrices, largas marcas, como si le hubieran azotado. Una de las junturas de su dedo índice faltaba. Dijo que nuestro padre se la cortó con tijeras de podar cuando tenía unos 10 años. Blake era un hombre torturado, con un alma atormentada, y por fin entendí por qué odiaba tanto a nuestros padres. Pero mi propio mundo también se puso patas arriba. Las personas a las que amaba, las personas cuya ausencia aún dolía muchísimo, habían tratado a su otro hijo mayor como monstruos. ¿Cómo es que no me di cuenta de nada cuando era niño? Mis conversaciones con Blake no cesaron. Nos enviábamos mensajes casi todos los días y siempre que teníamos tiempo hablábamos por teléfono. Pero nuestra infancia nunca volvió a salir.
No porque no quisiera hablar de ello, al contrario, tenía 1000 preguntas para Blake, preguntas que podrían haberlo puesto todo en orden. Aún así, algo dentro de mí sentía, o quizá decidió, que era mejor no indagar más. Sentí que, aparte de Blake, no quedaba nada de ese pasado para mí. Nuestros padres se habían ido. No quedaba nadie para preguntar qué había pasado realmente. Nadie que me dijera si Blake decía la verdad. Tengo que admitir que eso fue lo que más me frenó. ¿Y si Blake estaba mintiendo? 17 años es mucho tiempo. No tenía ni idea de dónde había estado ni qué había hecho. Dijo que había vivido un tiempo en Corea del Sur. Había tenido una familia, pero las cosas no habían funcionado y ahora estaba divorciado. Tenía una hija de 14 años. Incluso me enseñó una foto de ella. Pero aún así, no lo sé. ¿Y si estaba mintiendo? ¿Por qué nuestros padres nunca me hicieron daño? No podía ocultar mis dudas para siempre. Durante una de nuestras conversaciones, Blake me preguntó por qué había estado actuando tan raro últimamente. Así que le conté todo lo que sentía y todo lo que pensaba. Sorprendentemente, Blake no se enfadó ni se puso a la defensiva. Quizá era porque ya tenía casi 50 años, no el adolescente furioso que una vez odió a nuestros padres. Blake no explicó nada de eso. No discutía ni intentaba justificarse. Solo dijo que quería venir a verme. Eso me pilló desprevenido. Me dijo que estaba enfermo, que no quería preocuparme, pero que tenía problemas con el corazón. Quería verme mientras aún podía y contarme todo en persona, para explicar por qué nuestros padres lo encerraron en el sótano durante días y lo que le habían hecho allí más allá de la tortura. Acepté. Ni siquiera puedo describir lo que sentí en ese momento. Descubrir la verdad sobre tu familia con 42 años. ¿Qué se supone que debe decir una persona? ¿Qué se supone que deben sentir? Blake reservó un vuelo para 2 semanas después, y solo me pidió una cosa, que lo recogiera en el aeropuerto. Cuando llegó el día de ir a recoger a Blake, todo me golpeó de golpe. Emociones que nunca antes había sentido giraban dentro de mí. Tenía miedo de encontrarme con el hermano que no había visto en casi 20 años, el hermano con el que nunca había tenido una relación fácil. Al mismo tiempo, una emoción infantil ardía dentro de mí, porque sentía que Blake y yo nunca habíamos estado tan cerca antes. Pasé toda la mañana paseando por el apartamento, inquieta y nerviosa. Mi mujer y mis hijos ya estaban volviéndose locos por ello. Llevaban días así que al final me dijeron que me fuera ya y que fuera al aeropuerto. Tenía tiempo de sobra. Durante todo el trayecto, no paraba de darle vueltas a escenarios en la cabeza. ¿Qué diría yo cuando por fin viera a Blake después de todos estos años? ¿Cómo lo saludaría? ¿Qué me contaría sobre nuestra infancia? ¿Qué sabía él de nuestra familia que yo no? Me sentía infantil, pero todo en lo que podía pensar era en lo que iba a pasar. Ya estaba esperando en el aeropuerto. Según la junta, el avión de Blake había aterrizado. Hubo un retraso antes, pero por suerte llegó a tiempo. Me quedé en la salida, nerviosa, esperando verlo por primera vez. Y cuando lo hice, ese joven terco que no había visto en casi 20 años, el que vi por última vez en una pelea tan violenta que acabé en el hospital, ahora caminaba hacia mí en el cuerpo de un anciano. No era mayor, no realmente, pero los años y todo lo que había vivido estaban grabados en su rostro. «Max», Blake se detuvo delante de mí en la salida del aeropuerto. «Ha pasado mucho tiempo, hermanito». Pensé que iba a llorar ahí mismo. La nostalgia, la emoción, todo me golpeó de golpe, más fuerte que la maceta que Blake me había roto en la cabeza en la oficina del abogado. Pero no lloré. ¿Qué clase de imagen habría sido esa? Un anciano derrumbándose en medio de un aeropuerto. Tragué saliva con fuerza, contuve las lágrimas, estreché la mano extendida de Blake y le di una palmada en el hombro. «Eso seguro, Blake», dije con una leve sonrisa. Luego tomé su bolsa y nos dirigimos al estacionamiento. Hablamos durante todo el trayecto de vuelta a casa. Nada importante. Solo hablando, como dos hermanos que por fin actúan como hermanos. Blake era diferente a como lo recordaba. Se había convertido en un hombre mayor, calmado y cauteloso. Si él hubiera sido así cuando era más joven, quizá no nos habría llevado tanto tiempo volver a encontrarnos. «Max», dijo Blake tras un breve tramo de conducción silenciosa,
¿podrías llevarme a nuestra antigua casa ahora? ¿Ahora mismo? Le miré mientras pasaba junto a un camión más lento. Sí, solo quiero acabar con esto, dijo Blake, con la voz temblorosa. Asentí, sintiendo el peso de la situación. Ah, joder, dije de repente. Pero Blake, primero tengo que pasar por casa. Dejé el móvil del trabajo allí. Es muy importante. Claro, Max, asentió Blake cansada. Pero después de eso, por favor, llévame a la casa. Pisé el acelerador. Nuestra antigua casa estaba lejos de donde estábamos. Si iba a casa primero, me tocaba al menos 5 horas en coche. Aparqué delante de nuestro edificio de apartamentos y salté del coche. «Esperaré aquí», me gritó Blake. «Serás más rápido sin mí». Vale», dije confundido. «Pero hay un ascensor. ¿Podría subir?» No. Blake lo restó importancia con un gesto. «Solo nos quedaríamos atascados. Quiero ver la casa hoy». Asentí y corrí dentro. Subí al loft directo al apartamento. Mi mujer y mis hijos no estaban en casa. No iban a hacer la compra ni en la panadería cercana. Habían dicho que iban a recoger una tarta para la llegada de Blake. Escribí una nota rápida diciendo que llegaríamos tarde a casa. Cogí el móvil del trabajo de la encimera de la cocina y corrí de vuelta hacia el ascensor. Mi teléfono sonó en la mano y miré inmediatamente la pantalla, esperando que fuera algo importante. Era Blake. El teléfono que había traído era el mío personal, no el del trabajo. Los había confundido. El teléfono del trabajo había estado conmigo todo el tiempo. «¿Blake?» respondí. «Voy, ahora voy». «¿Dónde?», preguntó Blake, sonando agotada. «¿Max?» «Abajo en el coche. Contigo», dije confundido, mientras entraba en el ascensor. «¿Max?», continuó Blake, con la voz tensa. «Max, no pude venir a verte. Me he puesto enfermo esta mañana. Estoy en el hospital. Llevo horas llamándote». «¿Qué?», dije atónito. «Max, yo nunca subí al avión», dijo Blake bruscamente. «Blake, ¿esto es una broma?», dije al salir del ascensor. «Estás sentado en mi coche. Voy ahora mismo y luego nos vamos a casa de mamá y papá». «Max, escúchame», tosió Blake por el teléfono. «No puedes llevártelo de vuelta». «¿Qué?», interrumpí, el pánico creciendo. Blake seguía tosiendo, incapaz de continuar. Oí un ruido de golpe, como si algo hubiera sido derribado. «Max», repitió Blake, con la voz tensa. «Max, mi corazón, por favor, prométemelo. Prométeme que no lo aceptarás de vuelta. No puede volver». Entonces se oyó un fuerte golpe en la línea. «¿Blake?», dije aterrorizado. «Blake, ¿estás bien?». No hubo respuesta. Podía oír voces de fondo, doctores quizá. Oí el traqueteo del equipo y gente gritando con urgencia. La llamada se cortó. Me temblaban las manos al salir por la puerta principal. A pesar del frío invernal, sentía que iba a prenderme fuego. Me quedé mirando mi coche, paralizado en el sitio. Blake estaba sentado dentro. Miraba por la ventana, con los ojos apagados y desenfocados. Simplemente se quedó quieto, completamente inmóvil, sin parpadear. Me quedé allí, incapaz de moverme, y entonces vi su mano. No faltaba la articulación del dedo. La realización me invadió, fría y absoluta. Si no fuera Blake sentado en mi coche, entonces, ¿quién era? ¿Y por qué se parecía exactamente a él?